Y buenas tardes, muchas gracias por estar. Yo quiero hacer notar que al mediodía de hoy falleció uno de los más importantes prohombres de la lucha por los derechos humanos en el Paraguay. Los más jóvenes seguramente lo escucharon nombrar, pero nosotros los que ya peinamos canas y los que no tanto, sabemos perfectamente de la lucha extraordinaria del profesor Luis Alfonso Rez en favor no solo de los derechos humanos, sino de la dignidad humana en el Paraguay. Todos los homenajes que se puedan rendir a un héroe civil como Luis Alfonso Rez son pocos, pero nosotros en este encuentro queremos hacerlo de una manera muy antigua y muy profunda de respeto hacia quienes nos dejaron una estela de luz extraordinaria, como es el caso del profesor Rez. Yo quiero pedirles que nos pongamos de pie y hagamos un minuto de silencio en recuerdo del gran paraguayo fallecido el día de hoy. Buenas tardes. Esto es la tercera noche, la tercera conferencia de un ciclo de conferencia que iniciamos hace 2 meses. Y como nuestro maestro de ceremonia habitual hoy es conferencista, voy a intentar tomar su puesta, pero con mucho menos talento. Así que cuando decidimos hacer un poco este ciclo de conferencia que se llama Producción y difusión de conocimiento en Paraguay en el siglo XXI, la idea era abrir un espacio no tanto de conferencia, pero más bien de reflexión y de diálogo sobre la importancia de investigar y difundir conocimiento hoy día en la sociedad de la información, pero también en Paraguay, es decir, donde tenemos un contexto distinto para hacerlo. Y quisimos hacerlo de forma un poco afuera de lo institucional, trabajando en diferentes campos. Así que la primera noche hicimos investigación y producción de conocimiento en el campo de la ciencia social. Hace un mes hicimos un diálogo sobre la producción y la difusión de conocimiento en el tema de la teología del derecho canónico, y algunos nos pidieron, hay investigación en tema de teología y de derecho canónico, pero pensábamos que en la universidad acá era importante también abrir este campo. Hoy vamos a tener un ciclo, 2 conferencias sobre el tema del campo de la historia, donde existe mucho trabajo que hacer, también el trabajo hecho acá en Paraguay. Y después vamos a seguir en el campo del arte, en el campo de la ciencia y tecnología, para ir agregando así campos distintos y entender la riqueza y la dificultad de producir conocimiento. Tenemos hoy 2 panelistas muy importantes. Uno más puede ser el tema de producción de conocimiento, que es el doctor Ignacio Telesca, que es todavía profesor de esta casa, a pesar que cruzó la frontera para trabajar más en Formosa, pero tenemos la esperanza que dentro de poco va a volver acá, así que después nos van a presentar su currículum. Y después tenemos una persona que, no puedo decir hace cuánto tiempo, está trabajando en la difusión de la historia, y muchas de las personas que están acá iniciaron su vocación como historiador o su gusto por la historia a través de sus clases. Así que tenemos un profesor histórico, pero también un difusor de la historia. Así que por eso, la razón de estas 2 personas, para tener un poco los 2 lados del tema que nos convoca. Y para moderar la mesa, el doctor Guillermo Monroy, que es nuestro director de posgrado acá en la facultad. Así que le paso el micrófono para presentar el resto de la conferencia. Gracias, don Luis. Buenas noches a todos y a todas. Vamos a comenzar este tercer ciclo
de esta jornada de discusión sobre la producción y difusión del conocimiento en el campo de la historia. Y para eso, tal como ya lo mencionó Dominique, nos acompañan en esta noche. Voy a presentar a nuestro decano, que va a ser el primer expositor después de una ardua deliberación de quién presentaba primero. El profesor José Antonio Galeano tiene en su historia haber nacido en el año 52 y haber empezado a hacer docencia desde los 18 años. Tiene más de 45 años dedicado al campo de la enseñanza en el ámbito de la historia y de la cultura. Creo que muchos también lo conocemos por toda su inserción en el ámbito cultural, en el ámbito musical y en el ámbito de acompañar también una serie de, no solo la parte educativa, sino de movimientos de demanda también por justicia en el país. Tiene varias publicaciones. Tiene una serie de poemas, sobre todo un poemario La Estrella, notas literarias, tiene Jalones de la Gloria sobre la historia del Colegio San José, en coautoría, Crónica Histórica Ilustrada del Paraguay y Formadores del Paraguay. Fue galardonado como joven sobresaliente por la Cámara de Uno de Asunción en el año 80. Y bueno, desde hace muchos años es docente de la Universidad Católica y también ha sido uno de los promotores de la justicia por la jubilación a los docentes de entes privados. Él tiene una larga historia como un luchador en distintos campos. Además, ya lo mencionaba Dominique, su amplio conocimiento de la historia y de un número bastante grande de personas que han pasado por sus manos. La última vez yo estaba con él en un salón de clase y estaba sorprendido porque todo el mundo o fue su alumno o era su amigo o era su pariente. Entonces yo digo, todo el mundo te saluda. Y es porque tiene una larguísima trayectoria en la formación de recursos humanos en distintos ámbitos, dándole un énfasis especial al tema de la historia. Por otra parte, esta noche también nos acompaña el doctor Ignacio Telesca. Ignacio estudió en la Universidad de Oxford, donde hizo su licenciatura o su bachillerato en arte y su maestría en historia. Posteriormente se doctoró en historia por la Universidad Torquato de Itela y después se fue a Alemania, a la Universidad de Colonia, donde hizo estudios de postdoctorado. Trabaja como investigador de CONICET en Argentina y es docente en la Universidad Nacional de Formosa. Tiene diversas publicaciones, se destacan algunas como Tras los expulsos, Cambio demográfico y territoriales en el Paraguay, después de la expulsión de los jesuitas. Fue coordinador también de la colección de historia del Paraguay. Así que pues, tenemos a dos expositores que nos compartirán desde su punto de vista qué es lo que se está produciendo, cómo se difunden los conocimientos en el campo de la historia, pero seguramente también cuáles son los desafíos, por dónde tiene que transitar la investigación, por los espacios que requiere también que la universidad pueda apuntalar en el futuro cercano. Agradecerles a los expositores e inmediatamente paso a darle la palabra a José Antonio Galeano, que será nuestro primer expositor. Gracias, Guillermo. Profesor, al fin voy a ponerme acá porque voy a usar esta cuestión. Sí, gracias, Guillermo. Muchas gracias. Celebro este encuentro y agradezco a Guillermo Monroy su presentación.
y valoro su empeño por haber demostrado que soy un viejo profesor. Bueno, el tema que nos convoca es el de la producción y difusión del conocimiento de la historia en el Paraguay del siglo XXI. Y empezamos con algunas necesarias precisiones iniciales. La primera, que Lucho Lafuente y Leonardo Schwarzman, que son los homenajeados en este ciclo de conferencias, son definitivamente espejos en los cuales mirarnos cuando de querer hablar de investigación, hablar de producción del conocimiento, hablar de difusión de las ciencias, se trata. Lucho en el campo de la psicología y Bernardo en el campo de la sociología. Sí. Mauricio Schwarzman. No, Mauricio Schwarzman. Perdón. Sí, yo me equivoqué de Schwarzman. Gracias, Beatriz. Muchas gracias. Me sonaba raro. El privilegio de compartir desde la condición de profesor con un historiador de fuste. Personalmente creo, lo he dicho públicamente, se lo he expresado a él en más de una ocasión. Ignacio Telesca es para mí la vocación de investigación historiográfica más potente en los últimos lustros en el Paraguay, y compartir con él es verdaderamente un enorme privilegio y un placer, porque aparte es un amigo con el cual nos conocimos en épicas jornadas de esta universidad en el año 2008, cuando se jugaban varias cosas y nosotros creemos haber estado del lado correcto. El agradecimiento a quienes son organizadores de este ciclo de conferencias, a Viviana Sánchez, que es nuestra directora del Instituto Pedagógico, y a Dominique de Melén, que es nuestro director del Departamento de Ciencias Sociales, por haber pensado en la posibilidad de que estuviera yo entre los expositores. Y la certeza, y esto abriendo el paraguas, de que los títulos de los encuentros, esto de producción y difusión del conocimiento, deben ser disparadores y no chalecos de fuerza. Bueno, ahora les voy a hablar de la producción, después les voy a hablar de la difusión. O sea, voy a hablar de lo que me parece que es importante y pertinente en este contexto, con esta constancia hablada en la práctica, en una sana comprobación de hace varios años. Voy a decir exactamente lo que se me ocurre en ese momento a partir de esta presentación que he preparado para ustedes, pero de manera a poder orientar las ideas generales. ¿Por qué digo esto? Porque cuando yo empecé con esta cuestión de dar charlas hace ya muchos años, y llevo seguramente más de 2 centenas de charlas dadas en diversas oportunidades, ocasiones sobre los temas, siempre vinculados a la cuestión de la historia, definitivamente pensaba en aquel tiempo que tenía que decir siempre cosas importantes, porque si no, no iba a ser relevante lo que dijera. Después caí en la cuenta, los paraguayos pillamos las cosas, pillé, que era importante que yo dijera lo que me parecía en ese momento y lo que sintiera, y que eso, si a mí era capaz de emocionarme, también podría emocionar, o si me indignaba a mí, indignar al auditorio. Así que, hechas estas precisiones iniciales, vamos a nuestro tema. Esta sala se llama Adriano Irala Burgos, y la nunca desmentida causalidad de estar en esta sala con su nombre y recordar su invicta epistemología de la historia del Paraguay, una publicación que tiene 41 años, diciembre de 1975, en la revista Estudios Paraguayos de nuestra universidad, que es responsabilidad hasta ahora del CEADU. Hace unos meses apareció el último número de Estudios Paraguayos. En ese tratado sobre la epistemología de la historia del Paraguay, el maestro Adriano Irala Burgos dice que hay 3 elementos que vertebran nuestra historia. Esto no ha variado mucho con el correr del tiempo. Hoy hay otros énfasis, por suerte, y hay historiadores con una mirada diferente,
que están explorando líneas de investigación y que están produciendo. Aquí tenemos presente al último de nuestros licenciados en Historia. Se licenció después de 23 años del anterior, Claudio Fuentes, y verdaderamente es una maravilla que gente de esta calidad pueda estar haciendo investigación histórica de la mano, y quiero destacar también de su maestra y mentora, que es la doctora Beatriz Bocio. Así que, ¿qué dice Adriano? En la historia del Paraguay, el conocimiento de la historia, la concepción de la historia se vincula a tres cuestiones fundamentales. El maniqueísmo, o sea, esa visión pendular de los fenómenos, acontecimientos y personajes, siempre en los extremos, nunca en el medio, ¿no? Se toma partido, y eso tomar partido, dice Adriano en ese escrito maravilloso, el maniqueísmo destruye a la nación, porque lo divide en líneas paralelas irreconciliables, que dividen de generación en generación, como líneas paralelas inencontrables, ¿no? Después está el mito del héroe máximo, ¿no? Que Adriano reduce un poco al Mesías, ese que estamos esperando siempre, ¿sí? Con este ya vamos a salir adelante en cada elección. Y el mito del eterno retorno, es decir, hay una frase en guaraní que yo suelo usar para explicar esto, y con el perdón de la emboecada voy a hablar en guaraní. Dice, Yaiko Baini, o Yaiko Ponatajina, o sea, estamos mal, pero en algún momento vamos a estar bien, ¿verdad? Es decir, ¿por qué? Porque la historia es una rueda. Entonces de repente estamos arriba y estamos bien, y de repente esa rueda para abajo y estamos mal. O sea, todo es cíclico, como si así fueran las cosas, y las cosas no son así per se. Las cosas son así por algo. El problema serio, cuando uno tiene una concepción de la historia a partir de estos valores epistemológicos, el problema serio es que estos mismos valores actúan como paralizantes nuestros. Entonces, como en algún momento vamos a encontrar un Mesías, tranquilos nosotros, ¿verdad? Como en algún momento vamos a estar bien, ¿para qué vamos a ir a votar? O sea, se produce toda una concepción, no solamente de la historia, sino de la vida, a partir de estos valores, ¿no? De esto es de lo que hay que hablar. Pues no se trata, y esto es central, de aprender historia. ¿Qué es aprender historia hoy, cuando la tenemos servida en Internet, en centenares de miles de millones de páginas de datos y de lo que nos puede ofrecer esta carretera informática que ha venido a echar por tierra todas nuestras certezas? Yo siempre digo, he enseñado durante 30 años los poemas homéricos y después me vengo a enterar que Homero no existió. Entonces me crea un problema moral porque le mentí a 30 generaciones de paraguayos diciéndole una cosa que no era cierta, ¿verdad? Internet nos da todas las posibilidades de aprender si queremos. ¿Cuál es entonces el reto? Comprender la historia del Paraguay, ¿verdad? Por aquello que decía George Santayana también, ¿verdad? Quien no recuerda el pasado está condenado a volverlo a vivir, ¿no? El problema es la construcción de la historia de y en el Paraguay. Hay una historia oficial que se opone a una historia real. Y ahí cito a André Malraux, ministro de Cultura de Charles de Gaulle en la Quinta República Francesa, que bárbaro esto de confundirme, Bernardo, con Mauricio y citar bien a Malraux, ¿verdad? Bueno, historia oficial, ¿no? Que es la de Luis Benítez, que fue el historiador del extremismo, ¿verdad? El que instaló la idea de cómo se... Perdón. ¿Vos sabés, Dominique, cómo se hace el gobierno? No quiero también. Sí. Ah, sí. Sí. Ah, mira. Esto pasa siempre. Con Viviana probamos esto 100 veces. Bueno, versus la historia real, que es la de todos los días. Gracias, Dominique. Hay un fuerte tinte nacionalista y romanticón en la formulación de hechos históricos. Los próceres están en el mármol. No son personas que andan por la calle. Yo recuerdo cuando yo empezaba a enseñar en la universidad, habrá sido por el año 80, llevaba 5 años de profesor, me llamó el rector de la universidad, que era gran amigo mío, yo lo digo públicamente, y me honró con su amistad,
el monseñor Juan Oscar Buscher, y me dijo, ¿qué es lo que ya dijiste otra vez en clase? Entonces yo dije, pero no sé, yo digo en clase muchas cosas, ¿no? ¿Pero qué dijiste de los próceres? Y le dije, pero nada, absolutamente. Yo no hablo de los próceres. Sí, hablaste de los próceres, hablaste de Pedro Juan Caballero. Ah, sí, dije, ese iba al baño. Y entonces me dijo, ¿y para qué vos necesitas decir que Pedro Juan Caballero iba al baño? Porque lo que quiero es que mis estudiantes entiendan que los próceres también se iban al baño. Ahora, si vamos a entrar por el lado de la ciencia, ¿se iba o no al baño? Sí se iba. Bueno, perfecto, entonces no tenemos más nada de qué hablar. Claro, porque es esa historia del mármol, ¿verdad? De la cosa augusta, de la cosa solemne, de la cosa dura, ¿no? Como dice García Márquez, ¿no? El gran pecado de este continente es su solemnidad, ¿no? Es la historia del mármol versus la historia cotidiana. Como decía Carlos Pereira, la historia es presencia de almas. ¿Eh? Tiene una definición de una calidad humana extraordinaria. Estamos hablando de la mitad del siglo XX, ¿no? Y de esa historia se desprende un nacionalismo que casi puede escribirse con Z, nacionalismo. La raza superior, el ser superior, el paraguayo es bien, y eso nos confunde, cuando menos, a la hora de producir conocimiento, de héroes y heroísmos. Moreno y Carlyle, o sea, Fulgencio Héroe Moreno y Tomás Carlyle, paraguayo el uno, escocés el otro, no se enfrentaron porque no fueron contemporáneos directos. Moreno tenía 9 años cuando fallecía Carlyle, pero Carlyle decía en el libro de los héroes que los héroes eran los grandes guías de los pueblos. Y salió un paraguayito, Fulgencio Moreno, y les dijo, un momento señor Carlyle, usted no tiene razón, cuando leyó el libro, y le dijo, los pueblos son los que hacen la historia y son los que consagran como héroes a quienes en un momento determinado asumen la condición de poder serlo. Qué diferente, ¿no? O sea, el predestinado contra el que es producción del propio colectivo que llamamos pueblo. Los heroísmos en el Paraguay son un privilegio de los militares, ¿verdad? Y esta es una realidad que ya vamos a demostrar en un momento más. Una constatación, el panteón de los héroes y la necesidad de acudir a él unido de una lupa. La lupa hay que llevarla para encontrar los héroes civiles que están allí enterrados, porque son todos héroes militares. Ahora se le ha dado a un grupo de diputados de poner los restos de prohombres de la cultura popular paraguaya en el panteón de los héroes. Hay mucha gente, yo entre ellos, que nos hemos opuesto a que, por ejemplo, los restos de José Asunción Flores descansen allí y se los saque de al lado del Muricado donde están. ¿Por qué? Y porque no es mucho mérito estar en el panteón de los héroes. Y yo lo digo con toda claridad, no tengo ningún problema en sostener esto que estoy diciendo. Entonces hay que llevar una lupa para ver dónde están los civiles, todos militares. Otro ejemplo al canto, la nomenclatura de las calles de la capital del país. ¿Sí? Yo fui concejal de Asunción entre 2001 y 2006 y presenté una vez una minuta, que no es un sándwich de lomitos, sino una presentación ante la Junta Municipal, y se convirtió en un pequeño libro después, que se llama Asunción y los nombres de sus calles. Ese estudio que presenté en la Junta arrojó este cuadro, que es muy significativo. Calles con nombres militares aquí a la izquierda y calles con nombres civiles a la derecha. Hay 195 tenientes primero y tenientes segundo, y hay 119 políticos y personalidades civiles, 76 menos que los tenientes. Hay 81 capitanes, 46 coroneles, un total de 127, y hay 9 actores y actrices, 3 benefactores en instituciones de bien público, 19 científicos, un crítico de arte, 4 dramaturgos, 2 editores, un ensayista, 2 historiadores y un líder estudiantil, un total de 42, 75 menos que los capitanes y coroneles. Hay 32 mayores del ejército y 31 educadoras y educadores paraguayos.
Hay 24 batallas, 4 combates, 9 regimientos, 37 en total, 22 músicos y 3 narradores paraguayos que juntos suman 25, 12 menos que las batallas, los combates y los regimientos. Y esto está allí. Yo vivo en la calle Teniente Rómulo Ríos, casi Teniente Francisco Guzmanito, ¿verdad? Y después me toca hacer este estudio. Yo creo que es un castigo, es una especie de carga. En este contexto, ¿cómo construir la historia? Mediante un necesario e impostergable cambio de ejes. Los que están en este momento con líneas de investigación serias, lo que ha pasado, por ejemplo, con un grupo de investigación que Ignacio justamente lidera, de gente verdaderamente muy notable, como el caso de David Velázquez Seifertel, por ejemplo, que está haciendo unas publicaciones sobre el tema del autoritarismo en la educación. Ese es un fenómeno. Pero desde ese fenómeno hay una lectura de la historia que es completamente novedosa. Entonces tenemos que cambiar de ejes. ¿Por qué? Tenemos que pasar del eje memorístico, biográfico, cronológico al eje crítico reflexivo. Y ahí pongo una experiencia en el aula. Una de las primeras cosas que pregunto, y aquí hay gente que ha estado en un aula mía, una de las primeras cosas que pregunto es quiénes odian la historia. Pues me interesa saber, no la cara del enemigo, sino la cara de quienes me van a obligar a dar una buena clase y hacer que la historia sea interesante. Y como los hijos de esta reforma, esta cosa de la educación que nos ha azotado, asolado en el último tiempo, si algo tienen es que son valientes, arrojados, audaces, ¿verdad? Levantan la mano, ¿verdad? Entonces empiezo a preguntar ¿por qué odian la historia? Porque les llenaron de fechas que no les dicen nada, les llenaron de vidas de próceres que les dicen menos y de lugares que les parecen remotos y no pertenecientes a nuestra geografía. Vale decir, se les ha llenado de datos, cuando que en realidad la cosa tiene que pasar a este otro eje crítico reflexivo. Ya no la historia de los datos, sino la historia de los fenómenos. Yo tengo una charla sobre la juventud y su presencia en la historia, donde la juventud es justamente el fenómeno. Y vamos pasando por 6 o 7 momentos de la historia donde se habla de esos momentos, pero a partir de la juventud. Ya no es más la narración verídica, objetiva e imparcial del acontecimiento. La historia no es ni verídica, ni objetiva, ni imparcial. Entonces hay que empezar también a destrozar esos tan académicos conceptos. Una experiencia en 2010 que avala la tesis del fracaso del modelo memorístico biográfico cronológico. Y esto pasó hace escasos 5 años y medio. El Paraguay participó en un estudio internacional sobre medición de ciudadanía. Se ubicó en el lugar 35 entre 36 países de 3 continentes. El único país que estuvo por debajo del Paraguay fue República Dominicana. ¿Sí? Haití no participó, por eso no estuvo Haití también, ¿verdad? Porque siempre cuando se habla de estas cosas queremos que esté Haití para no ser nosotros los últimos. Fueron encuestados 3.500 sujetos de entre 13 y 17 años, franja etaria que corresponde al 8º grado de la educación escolar básica, en toda la República. 3.500, una muestra importante. Fíjense en estos dos datos. El 70% de los encuestados expresó que añoraba a Stroessner, jamás lo vio ni en foto. Y el 60% prefería un gobierno dictatorial a uno democrático. Y estaban viviendo el momento del gobierno democrático de signo diferente al que había gobernado el Paraguay 61 años antes. Fíjense, este dato es tan absolutamente revelador de que hemos errado al querer que la gente aprenda historia y no que la comprenda, que no fuimos capaces de transmitir el concepto de que hay que llamar dictador a Stroessner. Entonces, si uno asume eso, no puede anularlo, menos todavía si no lo vio nunca. El eje utilizado para relatar la historia
sirvió más para atrasar la conciencia cívica que para construir ciudadanía. ¿Pero saben por qué? Por una razón muy sencilla. Cuando yo afirmo tan rotundamente es lo que yo pienso, después ustedes pueden destrozar mis teorías, no tengo ningún problema. Y si las destrozan con argumentos, me sentiré inmensamente feliz porque significa que habré crecido. Yo soy un convencido de que las ciencias sociales en general y la historia en particular deben servir para la construcción de ciudadanía. Por eso es que voy a expresar todavía algunas ideas más sobre este punto. A raíz, entre otros motivos de ese estudio, fuimos convidados a colaborar. Cuando digo fuimos, estoy hablando de la profesora Lisa Bordón, el profesor Pablo Laroso y yo, como consultores del Ministerio de Educación y Cultura, pagados a cuerpo de rey, para recorrer primero Asunción y el Departamento Central para dar jornadas de resignificación de las ciencias sociales. Y allá fuimos. Van a ver con qué nos encontramos. La experiencia de la UNIREN, que es Unidad de Resignificación de la Educación Media del Ministerio de Educación, las ciencias sociales y entre ellas la historia, un poco es ese espacio en el cual nos desenvolvimos durante ese año y parte del año siguiente. Estoy hablando del año 2010 y 2011, ¿sí? Una clara intención transformadora teníamos con claridad, ¿verdad?, que es el instituible gestor de aprendizaje y el docente. O sea, que íbamos a hablar con profesores y profesoras de ciencias sociales, historia y geografía. Hablamos de educación media, o sea, hablamos de los 3 años de la educación media. Primero, segundo y tercero, lo que antes en nuestra época de los más viejitos era cuarto, quinto y sexto curso del colegio. El método de trabajo que adoptamos fue la elaboración de un documento a ser utilizado, lo elaboró Elisa, y la validación del mismo a través de talleres que movilicen a las y los profesores a su interior con profunda revisión de sus prácticas. O sea, lo que queríamos era saber con qué bueyes arábamos, como para después poder establecer una formación docente desde ellos mismos, a partir de su propia experiencia, con lo que ellos mismos produjeran. En jornadas de validación cumplidas en Asunción, San Lorenzo, Ñemby, Luque, Lambaré y Benjamín Acebal, tuvimos ocasión de alternar con unos 112 profesores de Historia y Geografía de colegios de gestión oficial que produjeron unas 1.500 respuestas. O sea, también era bastante significativo lo que tuvimos que leer. Y lo leímos puntillosamente. Encontramos un docente de limpio que entendía bien lo que se le preguntaba. Pero fíjense con qué bueyes hablamos. Un cuestionario que resultó terriblemente revelador y, por qué no, doloroso, y algunos resultados a considerar. Empecemos. Con estos bueyes hablamos. Los profesores tienen poca idea de lo que enseñan y muchos desconocen tanto la disciplina como su didáctica, lo cual evidencia que en el imaginario docente prevalece la idea de que, como es una materia leída nomás, cualquiera puede enseñar historia. ¿Sí? La pregunta era, ¿qué comprende el estudio de la historia? Y la respuesta de esta noble bruto fue, la historia abarca todos los aspectos, político, social, cultural. Una gran creación intelectual. El autor de esta respuesta, por demás ambigua, elude de manera flagrante su responsabilidad en la inexcusable tarea que le compete de lograr que sus alumnos se interesen en la disciplina a su cargo. El tan vago, si te gusta, por una parte, reduce la tarea docente a una cuestión casi de mero hobby, banalizándola, y por otra nos enrostra los muchos casos de profesores que se dedican a su tarea a falta de algo mejor que hacer, bastardeando, por tanto, la esencial tarea de la educación, formar personas. La pregunta es, ¿crees que historia es una materia fácil de enseñar? Si te gusta, sí, pero si no, es la materia más larga y aburrida, como dicen los alumnos. Acá lo grave es que él o ella, bueno, no podemos precisar el sexo del respondente, definitivamente era profesor de historia, ¿verdad? Confunden ideas o directamente no las tienen. ¿Qué diferencia existe entre historia y memoria colectiva? El uno aprende de memoria y el otro todos. Son respuestas de
escaneadas de los documentos producidos. ¿Qué diferencia existe entre historia y memoria colectiva? Que la historia debe ser dinámica y flexiva para no caer en lo estructurado y aburrido. Esto casi es una genialidad comparado con todo lo anterior, ¿verdad? Pero el problema es que no responde a lo que se le pregunta, ¿verdad? Se han quedado en el tiempo. Fíjense, ¿qué te gustaría que los jóvenes investigaran del pasado de nuestro país? Época del doctor Francia, con la época de don Carlos Antonio López, y hacer comparaciones. La otra, la época de la colonia, guerra contra la Triple Alianza. Ustedes saben que durante muchísimo tiempo la ley del patrimonio cultural incluía solamente los bienes culturales tangibles o intangibles producidos hasta 1870, ¿verdad? Como si no existiera historia después, ¿verdad? Y eso se refleja aquí. Todavía hay más. No entienden lo que se les plantea. ¿Qué comprende el estudio de la historia? No entiendo. A confesión de parte, relevo de prueba, ¿no? ¿Qué te gustaría que los jóvenes investigaran del pasado de nuestro país? Sí. Algunos libros no llenan las expectativas de los jóvenes. Se necesitan libros de historia del Paraguay más actualizados y veraces. Y la última es, ¿cuál crees que es el objetivo de la enseñanza de la historia? ¿Forjar patriotas o ciudadanos conscientes de su responsabilidad con el país y con el mundo? Sí. Estamos hablando de colegas nuestros, de los que enseñamos, que se paran frente a un aula y frente a un grupo de alumnos y construyen o difunden historia. Con estos voy a llegar a algo, definitivamente. No sé qué pasó ahora, Dominique, mira. No sé. Comenzó. Sí. ¿Sabes qué? Sí. A ver. Sí, ahí. Sí, está bien. Ahí podés empezar yo. O ahí sí. Hacer la copita esa ahí. Sí, gracias. Ante lo tragicómico de esta situación, la gente se ríe, pues va a llorar, ¿verdad? Redefiniciones y difusión de la historia. A ver, hay que refundar la historia como fundamental para la construcción de ciudadanía. Y esta es una discusión. A mí me invitaban antes en Juntos por la Educación, hasta que empecé a oponerme a sus parámetros, clarísimamente. Cuando me hablaban de una computadora por niño, decía, pues, ¿para qué van a comprar? Yo pues parto de una base muy racional y muy de sentido común. Si vos tenés una empresa desorganizada administrativamente y compras una computadora, vas a tener una empresa desorganizada administrativamente computarizada. Si vos tenés un maestro que no entiende lo que hace, ¿para qué le vas a dar una computadora? Entonces es una tragedia. Y se pensaba en tiempos de Federico Franco invertir, decían ellos, 50 millones de dólares en dotar de computadoras a todos los niños de la República. Con esos maestros. O sea, tenemos que empezar a hablar en serio. Establecer que las ciencias sociales, y acá también me juego la vida siempre que puedo, deben ser un eje central de todo sistema educativo. Yo estoy harto de las matemáticas, la comunicación y las ciencias naturales. Y las ciencias sociales, en un país que viene de una dictadura terrible como la que hemos tenido, con una historia de autoritarismo que recién se empieza a romper por un espacio prolongado de tiempo, yo creo que es mucho más importante que saber la fotosíntesis, el pistilo y la corola de las flores, saber votar y elegir correctamente, ¿verdad? Definitivamente. Entonces tenemos que instalar la idea de que las ciencias sociales deben hacer parte fundamental del sistema educativo, ¿eh? Que si la educación debe ser una causa nacional, dentro de ella la formación docente debe convertirse en una obsesión. Es decir, si nosotros no transformamos el docente y le pagamos bien a los que sirven y les decimos que la plomería es una excelente alternativa a los que no sirven, con respeto a los plomeros, definitivamente no vamos a transformar mucho. Bueno, Sartori, un concepto siempre vigente, el Homo videns, ¿no? Dice que el hombre dejó de ser sapiens para ser videns, o sea, ya no es el hombre sabiente o sapiente,
sino el hombre vidente. Y entonces hay algunas muestras también de lo que está pasando ahora. La utilización de las TICs en la tarea de la difusión, tecnologías de la información y la comunicación. Yo creo que es fundamental que los maestros dejemos de tenerle miedo al mouse de la computadora porque a lo mejor corre electricidad, ¿sí? O sea, definitivamente tenemos que empezar a usar otras herramientas, ¿no? Sobre todo cuando enseñamos a chicos que nacieron entre computadoras. ¿Verdad? Yo soy un migrante digital, pero ustedes, mis corazones, son nativas digitales. Y definitivamente, ¿verdad? No puedo seguir con mi tiza y mi pizarrón. Entonces, la proliferación de historietas históricas, casi un juego de palabras, los periódicos han publicado, sobre todo en el año del Bicentenario, algunas historietas de bastante rigor, en muchos casos. Ha habido deslices, definitivamente, pero es un intento. Y el diseño gráfico, y quiero mostrarles algunas cuestiones muy concretas que vienen al caso. Esto está en una página de Facebook que se llama El Surtidor. Yo lo puse Historia Gráfica 1, qué pasó con los próceres luego de la independencia. Ahí están los retratos y qué pasó con ellos. Y fíjense Francia acá con un lente de mafioso, ¿verdad? O sea, es un mensaje, ¿sí? Uno puede compartirlo o no, pero tiene una fuerza muy concreta. Aipoa Aratera Pajara, ¿verdad? Es el tiempo de Jara, es la famosa frase originada a principios de 1900, por el parecido entre el sonido de un trueno a los cañones de Albino Jara, militar y político conocido por participar en varias revoluciones. Y abajo dice, fue el presidente más joven del Paraguay. Pero fíjense, la gráfica es muy llamativa, ¿no? Juan Heilborn se llama el chico que trabaja la página. La excepción a la regla, Eligio. El gran Eligio Ayala, estadista. Acá hay un error, dice que de los 17 presidentes liberales elegidos democráticamente de facto que tuvo el país, desde 1905 hasta el 2013, solo uno cumplió todo el periodo de mandato, Eligio Ayala, también Eduardo Cerro. ¿Sí? ¿Claro? Eduardo Cerro no cumplió y otros no lo cumplieron por muerte como él. No, claro, el caso de Manuel Franco. Manuel Franco. Está, correcto. Y Guyari. No. Sí, pero volvió a retomar. Claro, estamos hablando salió indemne del juicio político y volvió a retomar, o sea, terminó su periodo. Pero Eligio sí, y también. De corrido, sí. Sí, Guyari no, sí, porque se interrumpió por el juicio político. Sí. Y Eusebio, porque somos el único país del mundo que le echamos a un presidente que ganó una guerra internacional. Pero bueno, Churchill no fue reelecto en Inglaterra. Claudio, te agradezco mucho el dato. Nazis en el corazón de Sudamérica. Este es el mariscal Estigarribia, a caballo. El primer partido nazi fuera de Alemania se fundó en el Paraguay en 1931. Figuras como Estigarribia o Morillo tenían gran simpatía por el eje. Está la esvástica acá. La esvástica, lo único que está en color es la pieza gráfica. Fíjense cómo se expresa. Una historia de las luchas estudiantiles en el Paraguay. Esto lo puse porque yo fui partícipe de eso en el año 69, cuando Nelson Rockefeller vino al país. Se tomaron 3 templos de Asunción, entre ellos el de mi colegio, el San José. Yo estaba en 6º curso, tenía 17 años y era presidente de la Academia Literaria del colegio, y tomamos la crisis de abril del 96. Vean que vamos viniendo para acá. El presidente Guasmosi, el golpe fallido de Lino Oviedo, y una explicación bastante sucinta, pero muy útil para la pieza gráfica. El último gobierno tumbado desde la calle, el marzo paraguayo, se explica, matan a regaña, Cuba renuncia antes de ser echado por juicio político. Fíjense que acaban Cuba y Oviedo a caballo, corriendo, ¿sí? Y el último es el Lino O, Last Years, ¿verdad? Que es los últimos años. Fíjense que dice, finaliza así la saga de uno de los personajes políticos más populares de los últimos 20 años. Esto es El Surtidor en Facebook. Vale la pena verlo porque el trabajo de Juan, y va agregando piezas permanentemente.
otras piezas gráficas. Creemos que es también un camino. O sea, personalmente a mí me parece un camino más que útil para fijar algunas ideas dentro de lo que es el tema de la discusión. Y finalmente, fiel a mí mismo, quizás lejos de la academia, pero próximo a la belleza, quiero leerles un poema de mi maestro, el culto sacerdote español César Alonso de las Heras. El hombre que yo tuve dos grandes maestros. Uno me enseñó a pararme en un escenario y se llamó César Alonso, y el otro me enseñó a pararme en un aula y se llamó Hugo Marinoni Rodríguez. Y ambos han forjado esta vocación. Tenía 18 años cuando pisé por primera vez un aula, temblaba como una hoja. Fui invitado por el profesor de historia del colegio a dar una clase sobre el Renacimiento. Tuve que estudiar como bestia porque no me acordaba mucho. Di la clase, temblaba, pero literalmente como una hoja todo el cuerpo. Cuando terminé la clase, que duraba 80 minutos, dije, esto es lo que quiero hacer toda mi vida. Y es lo que hice toda mi vida. Entonces me considero una persona absolutamente feliz por ello mismo. Bueno, Alonso es un cura betarramita que llegó a Paraguay con 27 años, el 10 de febrero de 1940. Se enamoró del Paraguay y murió en el Paraguay después de un exilio. Gran amigo de la familia de Beatriz, ¿no? Dedicó un poema a la hermana fallecida de Beatriz, Verónica, entre otras cosas. Aparte, un escritor extraordinario. Escribe en Paraguay y se lo dedica a todos aquellos que lo deseen, porque sabía que iba a molestar su poema. Y lo escribe hace 66 años, en 1950. Y es un poema que todavía nos duele y emociona al mismo tiempo. Yo quiero leerles un fragmento. César Alonso, su calidad de maestro y un recado eterno y perdurable, que es este, que se llama Paraguay, cuyo fragmento quiero compartir con ustedes, cerrando esta presentación. No sé cuánto tiempo llevé, pero bueno, si me excedí, discúlpenme, finalmente soy el decano y puedo hacerlo. No, de ninguna manera, por favor. Paraguay, a todos aquellos que lo deseen. Quisiera cantar esta vez, desde lo más íntimo de mi conciencia, al pueblo sumiso, en dolor, quebrantado, olvidado por la geografía, metido en las entrañas de América y allí en penuria y triste, tanto tiempo abandonado. ¿Qué destino es el tuyo, Paraguay, dividido en la faz de tus tierras por la espada reluciente y fría del río que te nombra? ¿Qué debes hacer tú, Paraguay? ¿Qué papel desempeñas bajo la cruz del sur, rumoroso y callado, ardiente y con sangre a cada esquina de tu historia? ¿Habrás de ser tan solo el país que menosprecian los vecinos, el país de la mofa? ¿Habrás de ser, oh Paraguay, la patria despreciada por sus propios hijos? Y siempre habrás de estar, Paraguay, a la saga del tango porteño, del samba carioca. ¿Qué tienes tú, di, Paraguay, de insatisfecho? ¿Qué hay en tu ser de incomprendido? ¿Por qué esa angustia, di? ¿Por qué esa faz reconcentrada con surcos de tristeza? ¿Por qué esa muerte, di, a cada paso de hermanos contra hermanos? ¿Por qué nunca se acaba en ti lo que se empieza? ¿Qué peso te anodada que no puedes erguirte y saludar la aurora con tus manos? Aquí estamos de pie para emprender la ruta de tu noble destino, romeros sin bordón del pasado glorioso de tu más vieja historia y adelantados firmes de todas las empresas que te lleven por signo. Y cuando sea duro el caminar sin besos, florecerá en los labios la guaraña amazónica. Y esa tu sangre, oh Paraguay, tu sangre derramada, Paraguay, tu sangre, ¿por qué habrá sido necesaria? 6 años de inmolarse juventudes y las mujeres y los niños, ¡qué mar para empapar la tierra madre! Y sin embargo aún faltaba la sangre, la más pura, por defender nuestra heredad robada. Faltaban las guerras fratricidas para calar el fondo de nuestra complicada esencia. Nos faltaba sentir el más desviscerante escalofrío. Faltaba el odio y la miseria. Faltaba la vergüenza de meterse a la patria
en el bolsillo. Pero ya basta, basta, detén tu andar. Has pasado, Romero, las cumbres de tu alcurnia, y en ese tremedal de la miseria, el lodo te ha llegado hasta la boca. Contempla tú, Romero, y medita, mas no dudes, no te detengas, que es preciso emprender nueva ruta. Esa tierra empapada de sangre germina en primaveras y renace la gloria. De pie y a andar, adelantados en este alborear de nueva vida. Hay un clamor que llega del fondo de las selvas, del fondo de las aguas, del fondo de la raza, y nosotros lo oímos, Paraguay. Estamos decididos a seguir tus consignas. Bendice nuestra empresa y cíñenos la espada, porque te amo, Paraguay. Yo te quiero de veras, con tu miseria y todo, con tu prostitución a cada esquina. Yo sé que estás intacta, patria, virgen en el hondón de tu más pura esencia. Y el lodo, yo sé que con el lodo modeló Dios la estatua en que infundir la vida. Es nuestro empeño, oh patria, Paraguay, nuestra fe ciega con la ayuda del Dios de las naciones. Y no hallaremos paz hasta sentir que brota la nueva claridad en las montañas, en los ríos, en los campos y en el pecho y el cerebro de tus moradores. Al conjuro solemne y difícil del poema que iniciamos ahora, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, ya sin desmayo, hermanos en la mística nueva, a iniciar el poema. Es la hora.